Cuando fundamos Solidine, hace 60 años, las radios de FM brindaban mejor sonido que los discos de vinilo. Pero hoy escuchamos música y noticias con mejor calidad de sonido gracias a tecnologías digitales. El oyente hoy espera oír en su radio la calidad de un CD, o de una plataforma como Tidal o Spotify. La radio incorporó el primer dispositivo digital en 1988 cuando Solidine inventó la reproducción del sonido en PC, Audicom, una invención que cambió el mundo de la radio y de la grabación musical. Pero la radio siguió siendo analógica porque en la cadena de audio siempre existían componentes analógicos. El nacimiento de las transmisiones digitales. La invención del CD creó un estándar de calidad sonora que dio origen a transmisiones digitales como DRM, DAB+, Eureka y HD Radio. Sin embargo, estos sistemas nunca lograron la misma audiencia que las FM tradicionales porque necesitan costosos receptores especiales. Más tarde aparecieron las radios online, por streaming. La idea es excelente, pero su nivel de audiencia es mucho menor que la FM tradicional porque no se pueden escuchar desde receptores convencionales ni desde la mayoría de los automóviles. La calidad de sonido del streaming tampoco logra igualar a la calidad de un CD. La segunda invención de Solidine, la radio visual. Inventada en 2005 y presentada al mundo en Caper 2006. La versión 2012, que obtuvo premios internacionales, hoy se usa en numerosos países permitiendo la emisión simultánea por FM y por streaming de audio y vídeo. La gran noticia, es posible reconvertir las FM analógicas en FM digitales. Con sonido superior al compact disc pero manteniendo la modulación MPX para emplear el mismo transmisor, cables y antena, así el oyente sigue escuchando con los actuales receptores. Tienen los receptores de FM calidad de sonido digital. Los receptores de FM hace años que tienen calidad digital, porque emplean receptores de FM digitales con DSP que son más económicos que la antigua tecnología de usar bobinas y filtros analógicos. Por lo tanto, solamente es necesario realizar dos cambios en su radio. El primero es usar consolas de audio digitales, o analógicas de última generación con salidas digitales. Las consolas digitales fabricadas por Solidine tienen precios muy accesibles y rápida instalación por ser consolas integradas y emplear tecnología Unidex. Nuestras consolas Unidex UX24 se recomiendan para grandes estaciones de radio o televisión y cuestan menos que sus similares europeas o norteamericanas. Son escalables desde 12 faders a 18 o 24, y pueden operar con Dante. La consola digital UX18 es una opción económica siendo muy simple de operar porque emplea solo 10 faders para manejar hasta 9 micrófonos, 4 canales telco, 8 canales USB estéreo y 4 líneas estéreo. Tiene opción Dante. También podrá emplear consolas analógicas de última generación como la Solidine DX822 o la DX816 con salidas digitales A3 o IP. Atenuadores VCA, de 10 años de vida. Ecualizadores de 4 bandas y compresores de audio. Sus operadores no necesitarán aprender nada pues son expertos en consolas clásicas. La consola de X822 es modular, lo que facilita la reparación externa en radios que no disponen de técnicos. Las consolas Solidine le ofrecen una ventaja exclusiva. Poseen enlace digital a planta transmisora. Aun si su transmisor no es IP, podrá recibir el audio digital desde los estudios. El audio será recibido en planta transmisora con nuestro procesador 542 AOIP sin usar ningún decoder. Nuestras consolas Unidex integran manejo de hasta 8 canales telefónicos o celulares en conferencias sin emplear híbridos externos difíciles de operar. Las consolas Solidine permiten integración con software de radio visual. Si su radio aún no transmite con vídeo, posiblemente lo haga en el futuro. Es importante que disponga de conmutación automática de cámaras para ver siempre en primer plano a la persona que está hablando en ese momento. Interconexión de audio IP por LAN. A medida que aparecen nuevas tecnologías, las interconexiones con cables se complican. Por eso en radios avanzadas aconsejamos que se utilice redes Dante, AE67. Las consolas Unidex permiten operar en redes Dante que poseen hasta 1024 canales. Con un simple clic conmutan entradas y salidas reemplazando los antiguos patch panel. Modificación número 2. Elijamos un procesador digital avanzado.
El procesador de audio es la clave para convertir en digital una FM analógica. Para ello debemos descartar los antiguos procesadores que no permiten medir la señal de aire para mantener una separación de canales estéreo de calidad. Para tener calidad FM digital al aire necesitamos mantener la elevada separación de canales. Por eso inventamos la tecnología MAPS, que es de uso libre. Los procesadores MAPS se distinguen por tener una antena receptora de FM para monitorear la transmisión de RF mediante un receptor digital y un computador interno que permite medir la calidad de la transmisión y compensar las rotaciones de módulo y fase que reducen la separación de canales. ¿Por qué es necesario que el procesador permita medir y restaurar la separación de canales del sonido digital? Está demostrado que las variaciones de módulo-fase del transmisor, cable coaxial y antena, reducen la separación de canales estéreo, tal como se ve en la curva. Esto, si no se corrige, impide lograr calidad de sonido digital. Los procesadores de audio Solidine con tecnología MAPS permiten obtener una elevada separación de canales con cualquier modelo de antena y de transmisor. ¿Qué otras ventajas tiene la tecnología MAPS? Los procesadores FM MAPS permiten su ajuste remoto escuchando el sonido real que se irradia, aunque esté en un país distinto. Para ello retransmiten sin retardo el audio procesado usando WebRTC. De esta manera pueden contratarse a especialistas remotos para realizar ajustes avanzados escuchando el sonido irradiado. Los procesadores de audio Solidine permanecen siempre de último modelo. Solidine lo actualiza gratis instalando cada nueva versión de software sin salir del aire. Introducimos continuamente mejoras en el diseño de los procesadores para tener siempre al aire la última tecnología. Enviamos a los usuarios cada actualización para que opriman un botón en la pantalla y la instalen gratis. Puede actualizarlo mientras está al aire, sin interrumpir la transmisión. Las radios de alta tecnología, equipadas por Solidine, también tienen conexión digital bidireccional cuando transmiten desde exteriores en cualquier lugar del mundo. El sonido de su radio será siempre de calidad digital. Mantenga siempre el sonido digital que su audiencia le está pidiendo. Las consolas portátiles MX2200 emplean una tecnología de transmisión sin retardo audible, con protocolo SIP, que lo conecta en instantes desde cualquier lugar del mundo, incluso empleando Starlink. Permite retransmitir a teléfonos celulares o realizar grabaciones en su memoria interna. Sus baterías de litio le brindan 4 horas de operación. No necesita de un operador técnico, pues cualquier periodista lo conecta en segundos con su radio. Gracias amigos por haber analizado juntos la manera de lograr que la radio de FM pueda evolucionar a una tecnología con futuro.